la Periferia del Libro 2018, iniciativa que tiene su cuarta versión este año y que viene con sorpresas. Eso más adelante y en nuestra sección de literatura junto a nuestra querida Abril Becerra. Pero además, y para iniciar este programa, vamos a saludar ya en el estudio al doctor Premio Nacional de Ciencias Naturales académico de nuestra universidad, el profesor Jorge Allende, quien se encuentra en nuestro estudio y con quien vamos a conversar a propósito de la iniciativa de laboratorios portátiles y el reconocimiento que esta iniciativa ha tenido no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy contento de estar aquí y de contar nuestra historia sobre los laboratorios portátiles. Acercar la ciencia de una forma didáctica y participativa. Así se pensaron estos laboratorios portátiles en 2013. Hoy día se ha extendido, como decíamos, ¿no? No solo a la región metropolitana donde se inician, sino ya se suman 7 regiones del país. 7 regiones, pero hay 9 universidades. Y se están incorporando 2 más, dos universidades más, y además el Instituto Antártico Chileno. Así que vamos a llegar a 12 instituciones que van a estar usando el laboratorio portátil para educar. Profesor, hay muchas personas que se han beneficiado de estos laboratorios portátiles, muchos estudiantes y también profesores, porque esto es un trabajo en paralelo que se lleva tanto con docentes como con estudiantes de enseñanza media, pero también hay muchos quienes todavía no conocen la iniciativa. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que se hace en estos laboratorios portátiles? Bueno, es una historia un poco larga. Mi trabajo científico fue en el área de biología molecular y tuve la suerte de elegir esa área porque durante mi vida esa área ha tenido una edad de oro, con montones de descubrimientos durante todos estos años. Entonces ha sido muy entretenido, muy importante. Mi padre chileno, mi madre costarricense. Él era diplomático, se casó en Costa Rica y bueno, él me llevó a Estados Unidos cuando yo era ya bastante jovencito, a los 14 años, y ahí hice toda mi educación secundaria, mi educación universitaria y mi doctorado lo hice en la Universidad de Yale. Entonces tuve mucha suerte porque realmente pudimos participar y conocer muy directamente, personalmente, hacer amistad con algunos de los grandes gigantes de esa edad de oro, como por ejemplo, tanto conocí a Watson como a Crick. También, estuve en el laboratorio del profesor Fritz Lipman, premio Nobel de Medicina y Fisiología, que lo ganó el año 53. Yo estuve con él el año 61 y 62. Después también estuve visitando el laboratorio, trabajando en el laboratorio del doctor Marshall Nirenberg, que fue el descubridor del código genético, por lo cual ganó el premio Nobel en el año 1968. Así que tuve esta suerte de conocer a muchos de los actores más importantes de esta edad de oro. Y eso otra de las suertes fue que cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Yale, pasó el rector Juan Gómez Millas por ahí y hubo un cóctel para los chilenos que estábamos estudiando ahí. Y entonces yo ahí conocí a don Juan y le conté de que estaba sacando un doctorado en bioquímica. Y ahí mismo él me dijo: te contrato para la Universidad de Chile como académico. Cuando estés terminando el doctorado, escríbeme y yo te mando el contrato. Y así fue. Y así fue, exactamente. Y he estado 57 años de académico en la Universidad de Chile. Así que he tenido mucha suerte. Y bueno, una de las cosas que hicimos, porque esto era una revolución, toda esta revolución científica, ¿no es cierto? Era hacer cosas que nunca se habían hecho. Y entonces yo pensé que con los contactos que yo tenía, podía organizar cursos para estudiantes de posgrado en biología en América Latina. Y el año 1968, hace unos cuantos años, organicé el primer curso. La UNESCO lo financió
y hicimos un curso de un mes teórico práctico para que los estudiantes de posgrado de Argentina, de Brasil, de México, de todos los países latinoamericanos, teníamos becas de la UNESCO para que ellos vinieran a tomar el curso, y teníamos muchos de los compañeros de laboratorio que yo había tenido en estos laboratorios de los premios Nobel venían a enseñar las técnicas del curso. Así que fue un ejercicio muy, muy entretenido e interesante, y tanto así que nos comprometimos a seguir organizando ese curso cada 2 años, y eso lo mantuvimos 20 años, el año 68, el último fue por ahí el año 93, más de 20 años después, que fue el primer curso en América Latina usando una técnica que se llama la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que tiene las siglas PCR, que se usa ahora en todo el mundo, para diagnosticar enfermedades, porque uno puede aislar un gen y amplificarlo millones de veces. El mismo año que nosotros hicimos el curso, el descubridor de esa técnica, el doctor Muris, ganó el premio Nobel de Química el año 93. Así que nosotros ya lo estábamos enseñando acá en América Latina, y bueno, eso me empezó, yo inicié una labor de hacer estos cursos. Pero a fines de los 90, al principio del año 2000, toda la revolución de la biotecnología, de la ingeniería genética, y todo eso estaba llegando ya al currículum de educación media. Y entonces nos dimos cuenta de que las instituciones que estaban formando a los profesores de biología para enseñar esto no estaban muy al día de las últimas grandes avances que se habían hecho, y había una gran necesidad de capacitar a los profesores. Entonces el año 1998, hicimos el primer curso para profesores de biología, que lo hicimos en la Facultad de Medicina, y era un curso teórico práctico, que ellos hacían, por ejemplo, bacterias transgénicas, tomaban el ADN y lo secuenciaban. En ese tiempo estaba todavía el genoma humano, el proyecto del genoma humano, secuenciando el ADN humano. Bueno, hacían todas estas técnicas, y los profesores quedaron bastante impresionados por todo lo que habían aprendido, pero hablando privadamente con ellos, yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo ven ustedes, cómo van a poder enseñar lo que aprendieron en el curso en sus liceos? Entonces ellos me dijeron, bueno, eso es lo frustrante, porque la parte más entretenida y más didáctica del curso, que fue la parte experimental, no la podemos repetir, porque los liceos no tienen los instrumentos, y tampoco ellos en su formación habían recibido la práctica y el ejercicio de usar ese tipo de instrumentos. Entonces, nosotros seguimos haciendo cursos en el 2003 con apoyo de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas y de las academias de ciencia. Organizamos un curso aquí en Santiago, después el 2003, el 2005 otro en Buenos Aires, el 2006 otro en San José, Costa Rica. Pero seguíamos con ese tema, aunque yo el 2001 había sido invitado por la Academia de Ciencias del Vaticano en Roma, y para presentar lo que estábamos haciendo, y yo les conté de la historia, y les dije que teníamos la idea de tener laboratorios móviles para ir a los liceos, y que los chicos pudieran hacer experimentos de la biología del siglo XXI. Bueno, eso de alguna manera muestra lo lento que nos movemos en educación, porque nos tomó 10 años encontrar una fuente de financiamiento para poder hacer esa idea. Esto se publicó el 2001, es mi trabajo en que decía eso, y el 2011 la Wellcome Trust, que es una gran institución, una fundación muy grande, debe ser la segunda después de la Gates Foundation en tamaño, ellos financiaron como la tercera parte del genoma humano, de todo el proyecto del genoma humano y ellos ya me habían dado a mí financiamiento para mis investigaciones. Entonces ellos dijeron, queremos que los avances de las ciencias de la vida lleguen a la sociedad, y entonces vamos a hacer un concurso de proyectos de llevar esto a la sociedad.
Entonces, en la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas dijimos, bueno, qué mejor para llevar la ciencia a la sociedad es ponerla en la educación media, que esto es obligatoria, ¿no es cierto? Y que todos los niños van a tener que aprender sobre estas ciencias. Y postulamos, acordamos postular 3 países de la red, cada uno con su principal universidad estatal, México con la UNAM, Costa Rica con la Universidad de Costa Rica y Chile con la Universidad de Chile. Y el proyecto era, bueno, vamos a hacer cursos en los 3 países, pero en esos cursos con financiamiento un poco del proyecto podíamos becar a profesores no solamente del país, sino de los países más vecinos, Argentina, Uruguay, ¿no es cierto?, Brasil, etcétera, y en México los centroamericanos y Costa Rica también. Entonces, la idea era que los profesores, este curso lo tomaban en la universidad los profesores, iban a la universidad y tomaban un curso teórico práctico donde aprendían haciendo experimentos, pero los profesores que aprobaban el curso entonces podían solicitarle a la universidad que les enviara un laboratorio portátil. Nosotros gastamos el 60% de lo que nos dio la Wellcome Trust, que fueron $48,000, $10,000 para cada laboratorio portátil para compra de los equipos, los materiales, los equipos que eran necesarios, uno para México, uno para Costa Rica y uno para Chile. Esos equipos ya estaban en las universidades, pero esto era para comprarlos lo más compacto posible, para meterlos, por ejemplo, en Chile, nuestro laboratorio portátil cabe en 2 maletas con ruedas, entonces puede ponerse en el portaequipaje de cualquier vehículo y llegar al liceo, claro, llegar al liceo y perfectamente bien, ¿no? Entonces, pero también tomamos una decisión que yo creo que fue bastante acertada y que es que estuvimos de acuerdo en los 3 países, los biólogos moleculares que estábamos trabajando en esos países, que no deberíamos tratar de enseñar toda la biología molecular ni nada por el estilo, sino que restringirnos a algunos conceptos fundamentales de la biología molecular. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con el currículum, no solamente en Chile, sino es casi universal, es que hay tantos temas en la ciencia que los profesores no son capaces de cubrir todo ese currículum, y entonces hay una frase en inglés que dice: el currículum tiene 1 pulgada de profundidad y 1 milla de ancho. A los periodistas nos dicen eso, profesor, que que tenemos una profundidad en un mar de conocimiento. Pero bueno, entonces nos pusimos de acuerdo que en una semana intensiva de clases teóricas y experimentos prácticos se podía enseñar máximo 4 conceptos, grandes conceptos. Entonces, ponerse de acuerdo en cuáles eran esos conceptos. ¿Y cuáles son esos conceptos? Bueno, uno tan básico como que el fenotipo viene del genotipo. Es decir, las diferencias. Fíjese usted que el genoma humano nos dice que entre 2 seres humanos tenemos un genoma que es 99.97% idéntico. Pero a pesar de eso, cuando hay una clase llena de estudiantes o de gente, nos vemos totalmente diferentes. Ve tanta diversidad. Bueno, esa diversidad, que es el fenotipo, ¿no es cierto?, tiene su base en el genotipo. Entonces, ese es un concepto muy, muy, muy fundamental. Y porque a mí también me gusta mucho la historia. Hay dentro de la gente hay ideas de que los científicos no les gustan las humanidades ni nada por el estilo. Yo estudié latín y griego homérico, y traducía la Ilíada y la Odisea del original. Entonces me acordé de que Plutarco dice en su libro Vidas Paralelas, en que hace el paralelo entre Alejandro Magno y Julio César, dice que César estaba una vez cenando con sus amigos y uno de los comensales empezó a alegar que no le gustaba para nada la comida que le estaban sirviendo, que quién se le había ocurrido poner ese menú, etcétera. Entonces Julio César había dicho: de gustibus et coloribus non est disputandum. De gustos y colores no se debe argumentar, porque hay muchas diferencias, ¿no es cierto? Y eso lo vemos siempre, ¿no es cierto? Claro.
este queso no me gusta y a la otra persona no le gusta, etcétera. Hay mucha diversidad. Entonces, probamos con el gusto, el sentido del gusto, que hay un compuesto químico que resulta ser muy amargo para la gran mayoría de la gente. El 75% de las personas en todos los países, si uno le pone un papelillo que tenga ese compuesto, dice, ¡ay, qué amargo! Pero el otro 25% dice, no me sabe nada. Entonces se dieron cuenta que eso era un fenotipo y trataron de ver a qué se debía. Finalmente, el año 2003, encontraron que había un receptor gustativo, que es una molécula que reconoce el compuesto químico y se une a él y le manda el mensaje al cerebro, esto es amargo, ¿no es cierto? Y entonces uno lo siente amargo. Bueno, entonces aislaron el gen y vieron que había una mutación en la base 145. Y los que tenían esa mutación en la base 145 no podían detectar el gusto. El 75% que no la tenía, sí detectaba el gusto amargo. Entonces, se encontró, porque otro de los descubrimientos de la biología molecular es que hay unas enzimas que son capaces de leer trocitos del ADN, las secuencias, y hay una enzima que se llama HAE3 que lee, cuando hay en el ADN GGCC, corta las 2 hebras del ADN, las corta. Pero si no encuentra esa secuencia, no corta. Entonces, se amplifica usando esta reacción en cadena de la polimerasa, ¿no es cierto? Se amplifica en un trozo y después se trata con la enzima. Y entonces los estudiantes han preparado su propio ADN, han amplificado usando la técnica del premio Nobel del año 93, ¿no es cierto? Y después la tratan con esta enzima y la hacen migrar en un aparato en que migra por tamaño, y los que pueden gustar siguen teniendo el trozo de 220 nucleótidos, pero los que no tienen el gusto se corta en 177 y 171 y 47, creo que es. Los 2 trocitos, y uno puede ver que se partió en 2 y que hay 2 trocitos, y entonces esa es la explicación por la cual tú no puedes detectar ese gusto. Yo estoy en una clase acá, bueno, y aprovechamos por supuesto de comentarles que conversamos con el doctor Jorge Allende de la iniciativa Laboratorios Portátiles y estos Exacto. 4 conceptos que se han decidido Exacto. enseñar en esta semana de clases. Este es uno de los conceptos, y ellos hacen el experimento de aislar su ADN y ver por qué ellos no pueden detectar ese gusto. Ahí, un poquito más cerca del micrófono. Bueno, estábamos hablando de este primer concepto. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, voy a hacerlo más breve que esto. Hay otros conceptos que son muy, muy importantes, muy bonitos también, muy fundamentales. Es que todos los seres vivos hablamos el mismo idioma. Todos. Desde la bacteria hasta la ballena, desde la rosa hasta el tiburón. Tenemos el mismo idioma. Y entonces podemos traducir. Esto hace posible la ingeniería genética. Si yo le saco el gen de la insulina al humano y se lo meto a una bacteria, la bacteria sintetiza la insulina humana, igual, idéntica y 200.000 chilenos diariamente se inyectan insulina humana hecha por las bacterias. Claro, esa es la potencia de eso. Entonces, ese es un tema muy importante, porque nos dice, y eso es interesante para los radioescuchas, que mucha gente cuando se descubre, por ejemplo, agua en Marte, recientemente, encontraron agua en Marte. La semana pasada, claro que estábamos con esta noticia. Bueno, y por lo tanto debe haber vida ahí. Bueno, ocurre que en la Tierra, que había montones de agua, ¿no es cierto?, y que había todas las otras condiciones para que se diera la vida apareció una sola vez, porque todos venimos, el que tengamos el mismo idioma quiere decir que todos venimos del mismo lugar, tronco, claro. Del mismo tronco, y por lo tanto, en los 4 millones y tantos de años de la Tierra, el fenómeno pasó una sola vez. Así es que es un fenómeno tremendamente improbable. Es la única conclusión que científicamente puede decir uno. Porque
si no en la Tierra, que se dan todas las otras condiciones, se debería haber aparecido muchas veces y no apareció otras veces. Entonces eso es muy, muy importante, un concepto muy fundamental que hace posible la ingeniería genética. Y bueno, que la gente, por ejemplo, la hormona de crecimiento para los niños que tienen un problema en la hipófisis, que no producen hormona de crecimiento, se quedan pequeñitos, enanitos, bueno, tenían que ser tratados porque obteniendo esa misma hormona de un animal le causaba rechazo. ¿Okay? Entonces tenían que ser tratados sacando la hormona de cadáveres, lo que era muy difícil, cadáveres humanos, que le permitían sacar la hipófisis y preparar de allí. Ya. Ahora lo hacen las bacterias, hormona de crecimiento. Entonces son avances tremendamente importantes. Y que le han cambiado la vida a mucha gente. Mucha gente, exactamente. Bueno, entonces hubo un investigador japonés que se dedicaba a estudiar las medusas de mar. Y las medusas de mar tienen fluorescencia. Si uno las ilumina con un ultravioleta ve una fluorescencia. Y esta medusa produce una fluorescencia verde porque hay una proteína que florece en la longitud de onda del verde, el color verde. Entonces, él descubrió esto y por eso ganó el premio Nobel, no porque hubiera descubierto esta proteína, sino por todos los usos que se le dieron, porque entonces tomaban esa proteína y la pegaban, por ejemplo, a otra proteína que está formando los vasos sanguíneos. Entonces tú tomas un embrión y le pones luz ultravioleta y ves verde todo lo que está formando los vasos sanguíneos, porque ahí tiene esa proteína de la medusa de mar. Ya han encontrado otras proteínas que tienen otros colores, entonces tú puedes pintar los embriones. Yo voy a pintar el sistema nervioso, voy a pintar el sistema sanguíneo, y voy a pintar tal otra cosa y puedes estudiarlo en gran detalle. Ha sido tremendamente útil. Entonces, ¿qué fue lo que se hace aquí? Bueno, se toma el gen de la medusa de mar y se le pone un switch, porque el otro concepto, el tercer concepto es que los genes no basta que estén ahí, sino que pueden estar encendidos o apagados. Claro. Eso es muy importante, están regulados. Y eso se vio muy claramente con la oveja Dolly, por ejemplo, que la oveja Dolly pudieron crear un clon de la oveja madre que le dio la célula de la glándula mamaria de donde sacaron el núcleo, etcétera. Y bueno, ahí apareció un animal entero idéntico era un clon, claro. Era un clon, ¿es cierto? La posibilidad de clonar. Pero las células de la piel, como la glándula mamaria, está recibiendo señales que le dice, tú estás en la glándula mamaria y por lo tanto lo que tienes que hacer es sintetizar las proteínas que sintetizan esas células. Solamente esos genes van a estar activos y los otros que hacen neuronas, que hacen células de la sangre, que hacen células de la... Están todos apagados. Todos apagados. Entonces se le puso un interruptor que apagaba la expresión de la proteína fluorescente verde de la medusa de mar. Pero ese interruptor era apagado por un producto de otro gen que se llama ARA-C. Y lo interesante es que este gen, el producto del gen, cuando se pega arabinosa, por eso se llama ARA, cuando se pega arabinosa se inactiva. Entonces, si tú a las bacterias que le pusiste el gen de la proteína verde con ese switch, las creces en ausencia de arabinosa, las bacterias no se ve ninguna fluorescencia. Si tú le das arabinosa, la arabinosa se pega, inactiva el que está bloqueando la síntesis de la proteína verde y aparece las placas de las bacterias lindas, verdes, fluorescentes, como la medusa de mar. Entonces, ese concepto de que todos los seres vivos tienen el mismo idioma y de que los genes están regulados y encendidos o apagados, se demuestra con ese solo experimento. Bueno, y experimentos finalmente, profesor, que lo que permiten es poder, lo que usted decía al comienzo, llevar a la práctica tantos conceptos que los docentes en el aula tienen que explicar de manera tan teórica y que muchas veces uno pasa por el colegio si no tiene un interés especial en esa área del conocimiento, sin lograr comprender a qué van dirigidos y qué no, y así de esto hemos ido conversando a través de lo que
son estos laboratorios portátiles que, como les decíamos, parten en la región metropolitana, pero hoy día ya se extienden a 7 regiones del país con 9 universidades interesadas y 2 más que están a punto de sumarse, ¿no? La de la Frontera y la Universidad Católica de Chile están entrando a nuestra red, también el INACH, el Instituto Antártico Chileno, están entrando. Entonces vamos a cubrir Magallanes, vamos a cubrir la región de la Araucanía. Todavía nos faltan algunas regiones, pero estamos cubriendo gran parte del país ahora con este programa. Y como una de las cosas que hemos logrado con este escalamiento es que no solamente ahora tenemos módulos, laboratorios portátiles de biología molecular, que fue el primero. Uh-huh. Antes era solo la Chile y solo ese laboratorio. Ahora hemos generado 3 más, uno sobre microbiología, otro sobre desarrollo de embriones animales, fecundación y desarrollo de los embriones, y otro sobre proteínas y enzimas. Entonces ya tenemos 4, y este año esperamos hacer talleres para generar otros 2 más, uno en inmunología y otro en biología celular. Entonces estamos cubriendo gran parte de los grandes temas de la biología con módulos de estos laboratorios. Laboratorios que me imagino dan para que otros muchos investigadores también reflexionen de cómo impacta en la formación de esos estudiantes de enseñanza media, en la elección de carreras, por ejemplo. Sabemos que es un tema, por lo menos que en la Universidad de Chile desde pregrado se estudia fundamentalmente de cuál es el éxito o el fracaso, dependiendo cuál es el conocimiento que cada uno tiene de la carrera que elige. O, por ejemplo, si esto impacta tal vez en las pruebas específicas de biología que se toman para la selección universitaria. Datos que se pueden desprender, que si es que alguien los está haciendo, nos gustaría, por ejemplo, conocer a propósito de estos laboratorios portátiles, iniciativa liderada en nuestro país por el doctor Jorge Allende, Premio Nacional de Ciencias Naturales, parte de nuestra universidad, a quien le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en el estudio. Muchas gracias a ustedes, y realmente ha sido un gusto venir acá y contar esta historia. Es una historia bastante más larga, pero por lo menos vieron lo que está pasando. Unas últimas palabras. Hace poco, en diciembre del año 2017, hace 6 meses atrás, vinieron 3 grandes expertas internacionales en educación en ciencias. Una del Smithsonian Institution de Washington, otra del programa La Mana, la PAT, que es de manos en la masa, porque los niños hacen experimento, de Francia, y otra de Italia, que lidera un proyecto de la UNESCO en Italia. Y las 3 evaluaron nuestro proyecto. Y entonces solamente le voy a leer la última frase de este informe que está en la página web del proyecto. La página web es www.laboratoriosportátiles.cl, y ahí está, bajo últimas noticias, está este informe que está en castellano, en inglés, etcétera, con los currículos, pero le voy a leer solamente la frase de la conclusión. Dice: esta evaluación es muy positiva. Estamos actualmente en medio de un gran cambio como el conocimiento es adquirido por los profesores de educación secundaria y sus alumnos y sus estudiantes, y en sus vínculos con las ciencias vivas y modernas de los investigadores. Las expertas internacionales quedamos muy impresionadas de estos laboratorios portátiles de permitir actividades experimentales muy atractivas. También apreciamos mucho los vínculos que se crearon entre los diferentes participantes. Esperamos que este programa innovativo pueda crecer en Chile en los próximos años y pueda servir como un ejemplo de buenas prácticas para muchos otros países del mundo. Nosotros también esperamos que este proyecto pueda crecer en nuestro país en beneficio, por supuesto, de todos los estudiantes hoy de enseñanza media, que son los directos beneficiados, ellos y sus profesores. Doctor Jorge Allende, muchas gracias por su compañía en el estudio. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos a Semáforo.